Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver qué es, cómo suena, para qué sirve y cómo se utiliza el metrónomo. El metrónomo es un aparato que marca el tiempo o el pulso y nos sirve a los músicos para estudiar. Existen muchos tipos de metrónomos, pues los hay pues de tamaño más grande, un poquito más pequeño, los hay digitales, los hay que son metrónomo y afinador a la vez. Y ahora han sacado unos que son tipo reloj que mediante una vibración te ayuda a entender y a llevar el ritmo. Básicamente todos hacen lo mismo, marcan el pulso y el tiempo de una manera estable. Además hay unos baremos más o menos establecidos para que en las diferentes obras musicales pues todos los músicos tengan una especie de regla a la que atenerse. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ponernos en la piel de un compositor, por ejemplo Mozart. Una obra concreta, por ejemplo, la flauta mágica. ¿Cómo sabemos a qué velocidad debemos de hacer esa obra o esa canción si antes no había grabaciones? No hay MP3, ni CDs, ni vinilos, ni cintas que podamos escuchar como quería Mozart que fuéramos a esa velocidad. Pues para eso existen unos parámetros y unos valores. Como veis aquí en la foto, si pone largo significa muy lento y tendríamos que poner el metrónomo entre 40 y 60. Adagio significa lento, entre 60 y 75 y así sucesivamente con todos los demás. Creo que la cámara lo está captando bien. En la mayoría de los metrónomos nos indica pues esto que acabamos de ver en la fotografía. Entonces, en función de eso, cogería la pesa que yo quisiera llevar pues a la velocidad que fuera. Por ejemplo, pongo la pesa ahí y me dice que estoy en un alegro, porque sería 126. Ahora la suelto y esa sería, por ejemplo, una velocidad. ¿Que quiero llevarlo más lento? Pues lo pongo arriba. ¿Que necesito llevarlo más rápido? El funcionamiento de los metrónomos tradicionales es en todos los casos igual. Se les llaman metrónomos de cuerda porque, quitando esto de aquí, tienen un sitio donde vamos a poder meter esto y darle cuerda como a los relojes antiguos. Escucharéis ahora él. Le estoy dando cuerda. Esto es un metrónomo digital. A diferencia del de cuerda o el analógico, tiene que llevar pilas o baterías, pero nos ofrece unas características mejores que son más beneficiosas para estudiar, por lo menos eso creo yo. Primera característica, tienen salida de cascos, como vemos ahí, salida de auriculares, por lo tanto con la salida de cascos podremos escucharlo muy bien. Segunda característica, podemos controlar el beat. En un metrónomo de cuerda siempre tenemos el mismo sonido. Poniéndolo en el 1 me da un sonido más agudo, pero nos permite marcar diferentes tipos de compases, de 2 tiempos, de 3 tiempos, de 4 tiempos. Lo vamos a poner en 3 tiempos para que podamos escucharlo bien y vamos a notar perfectamente cuando entra el principio del compás. No hace falta que estemos mirando el LED para saber cuándo es el 1, 2, 3, porque el sonido nos lo dice. Otra de las cosas buenas que tienen los metrónomos digitales es que nos marcan las figuras en las que está basada el pulso. En este caso está marcada la negra, que está muy bien porque es a lo que solemos trabajar o es la medida estándar, digamos. Pero hay veces que yo necesito, o bien porque la obra tenga más velocidad o porque esté haciendo técnica o cualquier otra razón, puedo modificar el ritmo o la figura. ¿Veis? Ahí está una negra y ahora he puesto una corchea. Me puede marcar tresillos. Ahora está marcando semicorcheas. Y la pregunta del millón, ¿por qué es bueno el uso del metrónomo? ¿Por qué tengo que estudiar con metrónomo? Primero, no vamos a ser estables rítmicamente hablando, entonces necesitamos un metrónomo que nos marque ese patrón. Segundo, como hemos visto antes, podemos mirar a ojo más o menos la velocidad que puede llevar una obra, pero el metrónomo nos lo va a marcar de manera exacta y perfecta. Tercero, a la hora de estudiar cosas muy técnicas me va a ayudar a ir progresando poquito a poco. Yo pongo el metrónomo en 40, luego lo pongo en 45, luego en 50, luego en 55, luego en 60 y así voy subiendo poco a poco de nivel, aumentando mi destreza
y aumentando también mi velocidad. El tempo es algo muy importante que va a distinguir al buen músico del mediocre o del malo. Si somos percusionistas, ni te cuento, tenemos que tener un metrónomo metido en la oreja las 24 horas del día. Y para los demás instrumentistas, igual, de nada sirve ser muy rápido o muy técnico tocando determinadas cosas y luego no ser capaz de ir tocando con una batería a un ritmo lento. Por ejemplo, en el caso de los bajistas, en el caso de los guitarristas, en el caso de los teclistas. Es decir, no solo el metrónomo nos va a ayudar a estudiar, sino que nos va a hacer buen músico. Hablando de estudiar, próximamente vamos a hacer un vídeo de cómo estudiar utilizando el metrónomo o cómo estudiar con metrónomo, porque me lo habéis pedido en más de una ocasión. Para que YouTube te avise de cuándo vamos a subir ese vídeo, tienes que tener activada la campanilla y para eso también tienes que estar suscrito, así que suscríbete, que no cuesta nada, darle a compartir este vídeo para que la gente sepa que es necesario tener un metrónomo y que es necesario estudiar con él, aunque eso lo veremos en el próximo vídeo. Pulgar para arriba, ya sabéis, porque es una forma de agradecerme y agradecer a toda esa gente que sube vídeos y que está con su tiempo invirtiéndolo para poder enseñaros todas las cosas que hay en el mundo de YouTube. Y lo que no debéis de olvidar, eso sí, es ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.